Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema No celebremos árbol de Navidad, seamos árboles de luz, sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, cuando el justo, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán tenidas en cuenta, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Y allí que Dios nos demande santidad. Tú eres justo, pero cada vez que cometas una iniquidad, esa iniquidad te va a llevar a juicio y a condenación. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el libro del profeta Daniel, capítulo 5, del verso 18 al 20. El Altísimo Dios dio a Nabucodonosor el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Escucha con atención cuando un hombre está en el árbol de la ciencia del mal, o sea, en la obra de la concupiscencia de su carne, que es el ejemplo que nos da Dios a través del profeta Daniel. Dice aquí la palabra que el Altísimo Dios, porque por encima de Dios no hay nadie, Él es el soberano, el rey, y dice que el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el reino. Mira, Dios le dio el reino, escucha bien, la grandeza, la gloria, porque todo lo que uno vive y existe aquí en la tierra es por la gloria de Dios, y la majestad como rey. Dice, y por la grandeza que le dio Dios, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante del rey Nabucodonosor. Dice que a quien quería mataba, escúchalo bien, cuando hay un mandamiento que prohíbe matar. A quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Prácticamente que este varón hacía su propia voluntad, mas no la de Dios. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció, cuando él se llenó de soberbia y su espíritu se endureció, o sea, en el espíritu se puso resistente a Dios, se curtió y se volvió un hombre insensible realmente al mundo, al prójimo. Dice, se endureció en su orgullo. Mira, además se volvió orgulloso, fue depuesto, fue separado del trono de su reino y despojado de su gloria, que eso es lo que le va a pasar a todo este mundo que vive en la ciencia del mal conforme a la concupiscencia de su carne. Escrito está en el libro de San Judas, verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mira ahora lo que nos dice Dios a través del apóstol Judas. Dice, estas clases de personas
son manchas, o sea, son suciedad, son deshonra en vuestros ágapes, o sea, en los banquetes cristianos, porque al fin y al cabo, pues, nosotros estamos juntos con el mundo, pero separados de las obras, escúchalo bien. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros, o sea, que comiendo sin vergüenza, porque ellos están viendo el testimonio de justicia en nosotros, que comiendo con vosotros se apacientan a sí mismos, o sea, se alimentan espiritualmente de sus deseos, de sus placeres. Mira, dice que son nubes sin agua, o sea, nubes sin vida. Acuérdate que el agua es vida, llevadas de acá para allá, personas sin dirección de Dios. Árboles otoñales, o sea, árboles que no obraron justicia, eso quiere decir árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, porque acuérdate que hay resurrección de buenos y malos, o sea que los malos van a resucitar, pero van a ser nuevamente condenados. Mira, por eso dice 2 veces muertos y desarraigados, arrancados de raíz, echados del reino de Dios. Tremendo, escúchalo bien, porque cada día es enseñanza de Dios. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 10, 13, 14 y 17. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Tremendo. Ahora escucha lo que nos habla Dios a través del apóstol Pedro, referente al tema. Dice, refiriéndose al verso pasado, dice, y mayormente a aquellos, escúchalo bien, que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, o sea, en deshonestidad, en obras de inmoralidad, por sus malos deseos, por sus malas pasiones, por sus malos placeres. Dice que reciben el galardón, la recompensa de sus injusticias, porque así como el Señor bendice en justicia, así también a ellos los recompensa con sus juicios, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, el gozar de placeres cada día. Estos son inmundicias y manchas, o sea, son suciedad, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores, o sea, se alegran y se divierten en sus errores, en vez de permitir la gracia de Dios para que sean corregidos. Tienen los ojos llenos de adulterio, de infidelidad, tanto a sus cónyuges como a Dios. No se sacian de pecar, o sea, son prisioneros y esclavos del pecado. Seducen a las almas inconstantes, o sea, incitan a los demás a pecar, y más que todos aquellos que no son firmes en sus determinaciones. Y a la vez son instrumentos de Satanás. Mira qué desgracia tan tremenda. Tienen el corazón habituado a la codicia, o sea, acostumbrado a las riquezas y a los bienes terrenales. Son personas que quieren tener de todo en la vida. Y son hijos de maldición. Mira, la gente dice que todos somos hijos de Dios, pero ¿cuál es la diferencia? Unos somos hijos de bendición y otros son hijos de maldición. ¿Cuáles son los hijos de maldición? Aquellos que viven para ser condenados en los juicios de Dios. Son hijos, pero reciben condenación a sus malas obras. Escúchalo bien. Dice, estos son fuentes sin agua, o sea, sin vida.
y nubes empujadas por la tormenta. Quiere decir que son personas que viven la violencia y la desgracia, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, la bajeza en la condición social está reservada para siempre, eternamente, si es que no se arrepiente. Y eternamente es que reciban la condenación del infierno. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 25, verso 14. Como nubes y vientos sin agua, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Mira, esto es muy importante, que cada día que Dios nos hable le prestemos atención, para que así, de la manera que Dios nos hable, quede entendido en nuestro corazón. Si nosotros entendemos, de seguro que vamos a evitarnos. No hay cosa mejor que uno las entiendan cuando uno hable, porque así se hace fuerte en sus juicios. Así podemos llegar a una determinación también fuerte cuando tengamos que decidir, bien sea por Dios o bien sea por nosotros mismos. Claro que las decisiones siempre tienen que ser en Dios, para que así mismo vivamos confiados en que nada nos va a salir mal. Mira lo que nos habla aquí Dios a través del rey Salomón, un hombre sabio que cometió cantidad de errores en la vida, pero que ya en su vejez se consagró a Dios, tanto que fue el escritor de los Proverbios, de Eclesiastés, y son palabras que Dios puso en su corazón y que quedaron escritas como enseñanza para nosotros, los creyentes. Dice aquí el rey Salomón, dice que estas personas son como nubes y vientos sin lluvia, o sea, sin vida. No, son personas que no producen nada para los demás, ningún beneficio, ningún bien, ninguna ayuda. Ellos viven para ellos mismos, son personas egoístas. Dice, así es el hombre que se jacta. Mira, o sea, estas personas se presumen en sus propios méritos, porque son cosas que han alcanzado por ellos mismos sin tener en cuenta los juicios de Dios. Y creen que pues han llegado a hacer mucho, fama, honor, honra, pero son cosas que en donde no está la mano de Dios, pues a Dios sencillamente no le sirven para nada. Y así como no le sirven para nada, pues de igual manera Dios desecha. Escúchalo bien, por favor, porque es que cada día tenemos que aprender. Entonces dice, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Ahora, nosotros tenemos que entender que nadie, absolutamente nadie es libre. Dios creó al hombre e inmediatamente le dio sus mandamientos, su ley. Nosotros tenemos obligadamente, necesariamente, que hacer la ley de Dios, que hacer sus mandamientos. Ahora, las personas que se creen libres, que se creen dueños de su vida y que creen que pueden hacer su propia voluntad, pues sencillamente se someten a Satanás, porque dice que Satanás es el príncipe del mundo. El Satanás es el que gobierna al hombre en el mundo y los está gobernando para mal, para hacerlos obrar en la concupiscencia, en los malos deseos, malas pasiones y malos placeres. Que el Señor continúe llenándote de gracia y muchas bendiciones. Amén, amén y amén.